Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, propuso ordenar la inmediata libertad de la ciudadana francesa Florence Cassés, sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro, al considerar que tras su detención se violaron derechos fundamentales. El proyecto valida los argumentos sobre violaciones al debido proceso y el montaje televisivo de su captura, en los que Cassés y sus abogados centraron su defensa desde que fue detenida el 8 de diciembre de 2005. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el doctor Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Dinero y Poder. Ernesto Cervera, Macario Schettino, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Debido proceso, por un lado, sin duda alguna, por otro lado, flagrancia. Hay un debate a nivel nacional entre instancias del Poder Judicial que determinaron la culpabilidad de Florence Cassés, irregularidades que están en medio, hasta dónde fallas en el debido proceso obligan a la libertad. Hay quien dice en este caso de la sentenciada, hay quien opina que hay que volver a hacer el juicio en todo caso, y que además si pues es revisado esta situación a partir de este amparo directo, pondría en duda la propia probidad de las instancias judiciales que originalmente plantearon este tipo de sentencia. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cómo no, Esra? Bueno, yo creo que aquí hay que tener mucha claridad sobre los distintos temas que están alrededor del proyecto del ministro. Primero, efectivamente, como tú bien comentas, el ministro pone el énfasis en dos temas que se han minimizado, pero que me parece a mí son fundamentales. Uno es el derecho de asistencia consular, que no se garantizó para la señora Cassés en lo inmediato. Y lo segundo es el montaje televisivo. Este segundo tema no había sido considerado por los jueces que emitieron las sentencias previas. Entonces, es novedoso que el ministro lo traiga y que además lo concatene con las demás violaciones al debido proceso, porque eso pone en duda la participación de la señora Cassés en los hechos en los que se le involucró. De ahí que la conclusión a la que llega el ministro es la de ponerla en libertad inmediata. Yo creo que aquí hay que tener cuidado de no confundir este conflicto que está dirimiendo ahora el ministro Saldívar, que es un conflicto entre la señora Cassés y el Estado mexicano, con el conflicto original, que es el de la señora Cassés con las presuntas víctimas. Son dos cosas diferentes y hacer esa distinción ayuda también a aclarar una discusión que se ha dado en los últimos días, que parece oponer los derechos de las víctimas a los derechos de la señora Cassés, como si hacer valer unos cancelaran a los otros. Eso no es así. Lo que está en juicio en este caso no es la inocencia o culpabilidad de la señora Cassés, sino la validez del sistema penal para poder decidir entre la inocencia o culpabilidad de una persona. Ese planteamiento que te decía yo de que si hubo irregularidades, pues por un lado habría que sancionar a quienes las cometieron, en primer lugar, y segundo, pues si lo que no se está cuestionando es la culpabilidad, sino el proceso como tal, la posibilidad de volver a generar otro juicio es algo que existe dentro de del sistema jurídico. No, en este momento este es el último recurso que hay para el caso Cassés, y el ministro lo que está ordenando es simplemente la libertad. No ordenó la reposición del procedimiento. Entonces ya no sería posible volver a juzgar a la señora Cassés por este delito. Y por otro lado, una vez que se decida en la sala el resultado final, desde luego que es derecho de las víctimas, ahora sí tendríamos que hablar del derecho de las víctimas a denunciar a aquellos servidores públicos que pusieron en riesgo el proceso, ¿no? Es decir, ellos tendrían que poner esta denuncia ante la Procuraduría General de la República contra servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la propia Procuraduría que fueron los responsables de estas violaciones. Y me imagino que la misma Corte debería proceder en el Consejo de la Judicatura para revisar a las tres instancias que probablemente no hicieron bien su trabajo. No necesariamente, Macario, porque hay que tener en cuenta que los jueces deciden, digamos, haciendo uso de su buen juicio, ¿no? Y los argumentos que ellos virtieron en su momento pues fueron válidos. De hecho, la sentencia se confirma en una segunda
en una segunda instancia. Aquí el juicio que se está llevando a cabo es un juicio de constitucionalidad. Los jueces anteriores hicieron una revisión de legalidad. Entonces, claro, por la naturaleza del debido proceso, la ponencia del ministro toca los aspectos de fondo de legalidad, ¿no? Pero no significa esto que los jueces hayan actuado mal. Naturalmente hay recursos para que sean revisadas esas actuaciones, pero no tendríamos que suponer de inmediato que hay una mala acción de los jueces. Aquí esto creo que ilustra un fenómeno que hemos estado viviendo en México muy recientemente, y es que la ley se está empezando a cumplir en este país, que es una cosa pues prácticamente inédita antes de 1997. Empieza a funcionar la ley, y esto implica que empezamos a tener que darnos cuenta que hay que seguir procedimientos como se debe y no andar inventando cosas. Y esto ha empezado a poner en problemas no solamente en este caso al Ministerio Público, hasta donde entiendo en las 3 entidades en donde ya existe la nueva forma de hacer justicia, lo que se llama juicio oral, ¿no? Comúnmente, el Ministerio Público no le está yendo nada bien, es decir, no están las cosas que hacían mal siempre, ahora son evidentes. ¿Vamos por un camino correcto en este sentido? Yo creo que sí, que vamos por un camino correcto. Idealmente, creo que lo que todos desearíamos es que la formación que reciben hoy los ministerios públicos, los defensores y los jueces fuera, digamos, generando mejores profesionales y gente preparada para enfrentar este nuevo marco jurídico que tenemos. Recuerden ustedes que tenemos la reforma constitucional en derechos humanos también muy reciente. Pero mientras eso sucede, pues le va a tocar al Poder Judicial tener que dirimir estos conflictos. Y es una manera también de irle señalando al Estado mexicano pues todos estos defectos que yo creo ya no podemos aceptar, ¿no? Definitivamente México ha cambiado muchísimo en ese sentido, y me parece que hay hoy cada día más voces que están exigiendo una actuación debida de parte de las autoridades. Luis, por fortuna o por desfortuna, este caso va a marcar un precedente en muchísimas cosas, especialmente en este aspecto de cumplir con la ley. ¿Cómo evitar que lo que venga hacia adelante no se politice, que sea efectivamente a los ojos precisamente de la justicia mexicana que se delibere? Porque bueno, sabemos que México está en un proceso político muy importante, y este caso va a ser utilizado por unos en contra de otros. Y por si fuera poco, Francia está en un proceso político, y desde la propia fecha en la que se vaya deliberando esto, va a tener implicaciones sobre México y Francia. ¿Cómo hacerle para que efectivamente pues sea visto con ojos de justicia, no de política? Claro, yo en primera instancia me parece que a la Corte le toca, en este caso a la primera sala, le toca garantizar que los argumentos que utilice para decidir lo que decida sean estrictamente jurídicos. De ahí la importancia que sea la primera sala la que decida, porque se ha planteado la idea de que se vaya al Pleno. Yo creo que si se va al Pleno... Eso ya es un mensaje político, es echarle un poco más para allá. Ya es un mensaje político. La primera sala es especializada en el tema penal. Entonces, esta es una discusión técnica, penal. Pero hay la posibilidad de que finalmente la sala decida que se va al Pleno. Cabría esa posibilidad, yo creo que sería un mal mensaje, ¿no? Creo que en aras de ir generando certeza, es importante que se quede en la primera sala y que la primera sala argumente jurídicamente, técnicamente, cuál va a ser su decisión. Después de eso, pues va a ser muy complicado evitar la politización, sin duda, ¿no? Seguramente que el caso será aprovechado por distintos actores. Pero creo yo que la importancia que tiene este caso tiene que ver con las consecuencias que pueda tener para la actuación de la policía y del Ministerio Público en el futuro. Según los datos que yo he visto, la mayoría de los mexicanos cree que la señora Cassés es culpable. Y probablemente esto tiene mucho que ver por la manera como se manejó el caso, precisamente por el montaje. Sin embargo, esa no es la única vez que ha ocurrido esto. Hay una costumbre, para mí bastante preocupante, de parte de las autoridades mexicanas, federales y locales, de que cada vez que detienen a alguien que creen que es culpable, lo ponen en televisión, lo sacan diciendo, este señor cometió no sé qué tantos delitos. Eso yo entiendo que no podría hacerse, que esto está prohibido, pero no veo que mejore. Sí, estamos trabajando en una recomendación que daremos a conocer hacia el final de mes. En este caso
caso contra las autoridades de la Ciudad de México, la Procuraduría, por esta razón justamente, porque lo que se genera es esto que el ministro llamó muy atinadamente el efecto corruptor, porque se crea el ambiente adverso a la decisión judicial y luego entonces la decisión, cuando no es convergente con ese juicio mediático que se ha hecho, pues resulta que se descalifica. De ahí la importancia de tener el cuidado, digamos, de que los procesos vayan dándose a conocer a la gente. Yo creo que eso es muy importante, pero en el momento adecuado. Antes de los casos que tú comentas, Macario, son importantes porque ha habido varios que estamos siguiendo nosotros en los que las personas son inocentes al final, no hay elementos para inculparlos. ¿Quién les devuelve su buen nombre? Así es, y se les destruye la vida. En todo caso es lo que se conoce como subjúdice, aquello que está todavía bajo juicio y por lo tanto no debería de conocerse. Aquí el problema es que si en este caso se argumenta que hubo violaciones a debido proceso, pues esta violación al debido proceso se dio en el marco de una gran cantidad de presión política. Si le empezamos a buscar expedientes de lo que implica el debido proceso en México, van a tener que soltar a media gente que tienen metida dentro. Sí, desafortunadamente ese es el caso, ¿no? Claro, digamos, hay que cuidar el mensaje porque de pronto se ha tratado de hacer creer que si la señora Cassés sale en libertad, entonces vendrá una cadena de otros delincuentes que saldrán. Eso no va a ser así, ni siquiera con los coacusados, son procesos totalmente diferentes. Lo que es cierto es que sí habrá que revisar con toda puntualidad la manera en la que el Ministerio Público y la policía actúan para evitar esto, ¿no? Para evitar impunidad. Ahora, en todo caso, también lo que es importante hacer notar es que se trata de un caso en donde hay quien sigue asegurando que la culpabilidad está presente, que sí estuvo colaborando con ella, y eso es algo que pues hace ver mal a una justicia mexicana que tendría que decir, pues sí es culpable, sí estuvo ahí presente, pero no lo puedo demostrar. Y eso es quizá la parte que es para la víctima finalmente la enorme frustración por una justicia que no se logra. Esa parte ya no tiene cómo resarcirse. No, desafortunadamente el planteamiento, de acuerdo con el debido proceso, es al revés, ¿no? Es decir, no pude probar que esta persona fue culpable de este delito. Entonces, la tragedia aquí en este caso es que no vamos a saber, como en muchos otros, desafortunadamente, si ella es culpable o es inocente. Porque de aprobarse el proyecto, en cualquiera de los dos casos, si se aprueba el proyecto, si no se aprueba el proyecto, no está en juicio si ella es culpable o es inocente. Justamente ese es el problema que está en el fondo. Es que si no se aprueba, finalmente se sostiene los otros juicios en donde se determinó que es culpable. Sí, lo que pasa eso es así que verdad jurídica, aunque sea mentira. Eso es cierto. Pero eso es así como funciona. Ya el tema aquí es que toda la revisión que hace el ministro Saldívar, pues aporta una serie de elementos que no se vieron en los otros juicios y que, digamos, meten esta duda razonable. Luis, el hecho de que el propio ministro haga pública su posición, la presente, ¿no es también algo que debería de manejarse con cierta, pues, no te digo secrecía, pero esto convierte al tema en un tema de presión política, o estas tesis elaboradas por los propios ministros deberían de manejarse también con menor publicidad? No, yo creo que lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es un proceso de publicitación de la labor judicial que había sido siempre llevada como en lo oscurito. Ahora tenemos, por ejemplo, el canal judicial que está todo el tiempo televisando las sesiones, y esta práctica de poner los proyectos en Internet creo que es positiva porque motiva la discusión pública. Claro, este es un tema especialmente polémico, se abrió un espacio amplio para la discusión. Creo que se vale pues que opinemos todas y todos los que tenemos algo que decir en el tema, pero lo importante aquí es que quienes van a decidir pues lo hagan conforme a su criterio jurídico y no en función de la discusión pública. Tal vez lo que nos quede, Luis, es la profunda conciencia de que tenemos que cambiar muchísimas cosas para que el sistema judicial en este país funcione. Y una vez que las cambiemos, en ese momento, pues literalmente
que se cumpla, se cumpla con la ley. De hecho, eso ha sido el proceso de reforma. ¿Cómo evaluarías tú el proceso de reforma? ¿Vamos bien, vamos mal? ¿Cómo vamos? Yo creo que vamos bien, pero no podemos descuidarnos, ¿no? Formalmente hablando, hemos tenido avances muy importantes, pero siempre está el riesgo de que la inercia nos gane. Eso es lo que tenemos que cuidar, y decisiones como esta, discusiones como esta, yo creo que ayudan mucho a ir consolidando las reformas. Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. México se convertirá en la séptima economía más grande del mundo en 2020 y aportará el 7.8% del Producto Interno Bruto Global, más que Rusia e India, afirmó Goldman Sachs. La calificadora dijo que México debería estar en el radar en los próximos años, ya que será una de las economías de mayor crecimiento. México es parte de los llamados Growth Markets, mercados en crecimiento, un concepto que creó Goldman Sachs en 2010 para referirse precisamente a países que crecerán en forma importante en la próxima década. Bueno, pues ahí está ese concepto. Yo me imagino que Goldman Sachs estará pensando que aquí va a haber un resultado electoral satisfactorio a partir del cual pues se harán reformas que permitirán a este país crecer en forma importante, porque de lo contrario yo no sé de dónde inventa Goldman Sachs que este país puede crecer a niveles tan importantes como los que han tenido países como Brasil. Bueno, sin necesidad de las reformas, México puede crecer a muy buen ritmo. Lo está haciendo de 3, ahorita. 4, ¿no? 3, 4%, que es lo mismo que está creciendo Brasil ahorita, y Brasil para los próximos años no tiene un panorama tan bueno como el que tuvo durante la década pasada. Prácticamente agotaron el espacio de crecimiento que tenían disponible, se ha ido revaluando mucho su moneda, tienen dificultades en términos de deuda, y nosotros no tenemos ninguno de esos dos problemas. Goldman Sachs ve a México como un país que puede crecer. De hecho, cuando hace este anuncio el señor Jim O'Neill de Goldman Sachs, le preguntaron por qué México no estuvo entonces en los BRIC cuando se hizo este anuncio hace 10 años, y su argumento es que ellos no esperaban que en esos 10 años creciera México al ritmo que crecieron los otros 4 países. Tuvieron razón. Ahora dice que sí espera que crezca a un ritmo mayor que el de Rusia, que el de India, y probablemente mayor que el de Brasil. No es el único que dice esto. El Atlas de Complejidad Económica de Harvard y el MIT dicen lo mismo. Para esta década México va a ser el país de América Latina que crecerá más rápido por el conocimiento productivo que tienen. ¿Qué es eso? Conocimiento productivo es un concepto que ellos, inventan para referirse a la gran cantidad de productos que se hacen en México que no se hacen en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Brasil hay una gran presencia del sector primario en sus exportaciones. México, las exportaciones que tiene son la mayoría de manufacturas, y ha ido llenando distintos espacios dentro de manufacturas, maquinaria y equipo, automóviles, y entonces ellos suponen que esto permite extender las ventajas del conocimiento de estas áreas a otras. HSBC dice que para 2050 México va a ser la 8ª economía más grande del mundo. O sea, prácticamente todos los que analizan a México desde fuera coinciden: México va a ser exitoso. Lo único que necesitamos para eso es que los mexicanos lo crean. Esa es la parte que falta. ¿Sí? ¿Por qué en los 10 años anteriores no se crece y ahora sí? que cambió? ¿Qué? La economía americana. Hay 3 elementos fundamentales, de los cuales México tiene 2 ganados. Uno es estabilidad macroeconómica comprobada. Tú puedes tener estabilidad macroeconómica 1 o 2 años, pero 20 de manera consecutiva quiere decir que ya creaste las instituciones para preservar esa estabilidad. Le podemos poner triple palomita a México en eso, porque ya llevamos 20 años con déficit fiscal bajísimo, ya corregimos el endeudamiento privado y desde luego no tenemos un problema de balance externo, de importaciones menos exportaciones. Y sobre todo está esta idea de que esa estabilidad se va a preservar hacia adelante independientemente de quién gane las elecciones. Punto número 1. Punto número 2, necesitas un mercado interno lo suficientemente atractivo. Ese ha cambiado paulatinamente en México, pero hoy de las 27 millones de familias, cuando menos 15 a 16 millones tienen poder adquisitivo y constituye un mercado interno que tampoco va a variar fundamentalmente hacia adelante. Lo único que tiene que hacer hacia adelante es crecer, es incorporar a las otras 10 millones de familias en algún estadio de pobreza y convertirlas en clase media, generando un mercado interno pues igual de atractivo que el de Brasil. Segundo punto, también palomita. Tercer punto, es hacer cambios estructurales en el país que faciliten cómo hacer negocios. Tache triple. Y por eso no nos metieron
durante Hace los 10 últimos años. 10 años en el BRIC, porque no hemos sido capaces de generar esas condiciones de cambio para hacer más fáciles los negocios y generar el mayor crecimiento disponible. ¿Por qué no los ponen ahorita? No lo sé. Igual saben algo respecto a la composición de la Cámara de Diputados. Sí, cómo no. Igual va a haber un cambio cuántico en términos de la mentalidad de cómo nos ponemos de acuerdo los mexicanos para tomar decisiones. Yo no lo veo en el horizonte. La verdad de las cosas es que sí podemos generar un crecimiento del 3% sin ayuda de estos cambios estructurales, pero para ocupar la séptima o la octava posición dentro de 20 o 30 años, sí se requieren esos cambios indefectiblemente y todavía no estamos listos para eso. Sí, como bien dice Ernesto, podemos crecer 3 o 4%, que es lo que decíamos hace un momento, sin necesidad de hacer grandes cambios para crecer más rápido. Sí hay que hacerlos, no son muchos, y yo me imagino que varios de los analistas externos están suponiendo que los candidatos y sus equipos no están mintiendo en este momento, y tanto la gente del PAN, Vázquez Mota, como la gente del PRI, Peña Nieto, han dicho que vale la pena, por ejemplo, revisar Pemex. Que por cierto va a cumplir en los próximos días 74 años y yo espero que no cumpla 75 para que entonces podamos aprovechar esta pues dotación de recursos petroleros y de gas que tenemos en México y no seguirlos desperdiciando en una empresa que ni es empresa y que además es extraordinariamente ineficiente. Pero todos estos dos candidatos, que son los que pueden ganar según los datos que tenemos en este momento, han pensado que vale la pena que haya inversión externa, que haya asociación con Pemex para producir. Entonces, si esto ocurre, bueno, pues esa es una fuente de crecimiento. Hay también, por ejemplo, la oferta de hacer la reforma laboral. El PAN tenía una, el PRI tenía otra, no salió durante este periodo de Congreso, pero es muy probable que salga en el próximo. Ya son dos de las reformas que necesitamos. Falta la fiscal, indudablemente, pero pues va a tener que ocurrir en los próximos años. Entonces, creo que también están considerando la posibilidad de que algunas de estas reformas vayan a ocurrir no necesariamente por este cambio cuántico que decía Ernesto en la capacidad de hacer acuerdos, sino simplemente porque ya prácticamente están hechas, ya falta muy poquito para que salgan. ¿No será que se está hablando también de pues una tendencia en los Estados Unidos a mantener un crecimiento de 1 o 2% también en los próximos años? Y como la economía mexicana sin cambios estructurales camina atrás de la norteamericana, pues la línea es muy clara. Los norteamericanos seguirán creciendo en esa línea y nosotros atrás de ellos. No, yo creo que es un poquito más allá, Ezra. Estados Unidos observó durante los últimos 20 años una caída estrepitosa de sus manufacturas, de niveles del 22% de su Producto Interno Bruto a niveles del 10%. Y desde hace 3, 4 años se voltearon y dijeron, la regamos regalándole toda nuestra industria a Asia, regalándole toda nuestra industria a ciertos lugares del mundo, vamos a reindustrializarnos. Es una política expresa del gobierno de los Estados Unidos desde hace 4 años y le han ido ganando terreno. Si el Producto Interno Bruto de Estados Unidos crece al 1 o al 1,5%, su industria hoy está creciendo al 3, 3,5%. Y ahí es en donde nos montamos nosotros. Tener garantizado un crecimiento del 3, 3,5%, nada más con Estados Unidos, más lo que pueda aportar el mercado interno, sí te hace válida esta cifra de crecer cuando menos al 5, 5,5%, siempre y cuando se hagan estas reformas estructurales. Ahora, dentro de esta parte de la velocidad, yo sí veo difícil que lleguemos a producir el 8% del Producto Interno Bruto Mundial de aquí al 2020. Eso sí está difícil. Estados Unidos, que es la potencia todavía a nivel internacional, representa 25% del PIB. El segundo lugar es China con 7%. El tercer lugar es Japón con 5%. Nosotros no llegamos ni al 1%. Y pasarte al nivel del 7% quiere decir multiplicar por 6 veces lo que produce hoy México en un periodo de 8 años. Eso sí está un poquito difícil. Para el 2050 sí se puede. Hay experiencias muy interesantes y el promedio es el siguiente. Países que son estables macroeconómicamente, comprobados, que tienen un mercado interno razonable y que hacen esos cambios estructurales, en 6 años duplican su PIB per cápita. Eso quiere decir que México se puede ir de niveles de $12,000 por habitante año a $24,000 por habitante año. Eso sí ya te habla de una economía radicalmente diferente. Probablemente no estemos en el 7º lugar, pero entonces sí estaremos recuperando ese lugar 11 o 12 que ocupamos durante muchísimo tiempo.
Dos cositas aquí que me parecen importantes. Lo del 8%, yo coincido. México, 8% del PIB mundial no es algo creíble. Quién sabe a qué se referían Checa, cuando pero dijeron no cuadra. eso, ¿no? El otro punto que me parece más importante es Estados Unidos no va a recuperar una industria grande, no va a volver a tener manufacturas grandes porque no se puede. Pero nosotros lo que sí va a ocurrir es que lo vamos a hacer nosotros como parte de Norteamérica. Y esa es la gran diferencia entre la recesión de 2009 y la de 2001. Cuando la recesión de 2001 nosotros teníamos un peso muy fuerte, llevábamos muy poco tiempo de estabilidad macroeconómica y justamente China entró a la OMC. Entonces los estadounidenses movieron mucha producción a China, incluso producción que ya estaba en México se movió a China. En esta crisis de 2009 China está cara, nosotros ya tenemos estabilidad demostrada, en este momento China está teniendo problemas de estabilidad financiera, entonces han movido parte de su producción a México, lo van a hacer más en los próximos años y yo sigo pensando que a partir de 2015 el mundo va a crecer como no lo ha hecho en muchísimo tiempo y creo que podemos cosechar una buena parte de esto. Habría que aunarle el día de hoy, precisamente el presidente Obama anuncia directamente un conflicto comercial con China, habla abiertamente de una demanda ante la Organización Mundial de Comercio por prácticas pues, que considera ilegales dentro del comercio mundial, en algo que pues es otra vez esta reiteración de que los socios comerciales no son totalmente confiables, en este caso China, lo que también en un momento determinado puede traer consigo una separación en términos de la estrategia económica de los Estados Unidos frente a China. Sí, ¿no? traen pleito. Anoche China decidió cancelar una compra de no sé cuántos aviones, pero eran más de 100 aviones Boeing. Cancelan la compra porque dicen que contaminan mucho. Entonces me imagino que esa es una respuesta de parte de Obama. Es un pleito, ¿no? Es un pleito parte de la comercial. discusión con respecto a eso. Ahora, cuando se acaba esta parte de competitividad y de ser baratos, se acaban las ideas, empiezan las peleas. Pues ahí tenemos a Brasil poniéndole tasas de impuestos a México en sus coches del 30% porque no encuentran la competitividad interna. Lo mismo está sucediendo entre China y Brasil y entre China y Estados Unidos. Y entonces empiezan a utilizar las armas de un contexto legal que ellos mismos patean con los subsidios, con las ventajas competitivas cruzadas, con una serie de factores que son ilegales a todas luces en el marco de la OMC. Ahora, imagínense además con reformas estructurales en este país, con una reforma laboral en serio, con una reforma fiscal en serio. Y la energética. Y la de seguridad, por favor. Bueno, y tendrías crecimientos del 5 o 6%. Sin problema. Por varios años consecutivos. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. El día de ayer, toma de protesta de los candidatos, bueno, el domingo más bien, toma de protesta de algunos candidatos, también el día de ayer Enrique Peña Nieto lo hace y comienzan estas campañas en quedito, no los vaya a escuchar el IFE. Esto es Dinero y Poder. Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador tomaron protesta como candidatos a la presidencia de la República en sus respectivos partidos. El domingo, durante su discurso, la panista hizo un llamado a la unidad y a refrendar la democracia. Dijo que el PAN ha cambiado el rostro del país porque no hay censura y se combate el crimen de frente. López Obrador llamó a su equipo de campaña a conquistar el voto de los indecisos y dijo que en esta elección hay de dos sopas, la de él y la de los demás. Peña Nieto lo hizo el lunes en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y durante su discurso arremetió contra las administraciones del PAN y afirmó que miles de mexicanos desean un cambio de fondo y claman un ya basta, dice, al mal gobierno, emulando ahí a don Miguel Hidalgo y Costilla, cada quien con su simbolismo. A los panistas se les hizo bolas el engrudo y terminaron haciendo un desastre de evento por falta de organización, por falta de coordinación. Pero pues más allá de eso, lo cierto es que ahí están las campañas. Yo no sé, otra vez en este juego de simulaciones, en donde incluso el PRI ahora está demandando al Partido de Acción Nacional porque dice que los que entraron al Estadio Azul, yo creo que ese Estadio Azul está salado. Sí, eso está salado el Estadio Azul con Cruz Azul, ya ves que no gana un Cruz Azul campeonato. lo ha demostrado fehacientemente. Y luego llega Josefina y se décadas. le arma ahí el relajo este. Bueno, no, la verdad es que no tiene ninguna una salida, digamos, muy clara en lo que podríamos llamar mecanismo de organización. Lo cierto es que, pues, mientras los militantes panistas entraban ahí al Estadio Azul, el PRI dice que lo que entraron ahí fueron todos, que había unos que no eran militantes y que por lo tanto hay que pues también demandarlo. Es jugar con esta legislación absurda. En todo caso, ahí están los tres. Falta Cuadri, ¿no?
Ah, sí, pero Ese sí. todavía no ha tomado protesta. todavía no toma protesta. No sé si la vaya a tomar públicamente o no. En cualquier caso, a partir de este jueves, me parece, empieza el registro formal ante el IFE. Ahí sí tienen que ir todos. Van a ir el último de los 3 grandes partidos es López Obrador, porque todavía tienen que hacer protestas con sus otros 2 partidos. Y la claro. que hizo en el Teatro Metropolitan aquí en la Ciudad de México fue solamente con el partido Movimiento Ciudadano. Le falta hacerla con el PRD y con el PT. Va a ser 3 eventos y después de eso pues ya irá a registrarse ante el IFE. Los otros candidatos, Vázquez Mota nada más es candidata de Acción Nacional, entonces nomás podía ser una, por eso me imagino que le hicieron en grande, se hicieron bolas, se les vació. No creo que el PRI se pueda quejar porque pues, los que se quedaron a ver la protesta yo creo que ya nada más eran panistas, los demás son los que se fueron. Entonces yo no veo por qué se queja. La queja que el PAN estaba diciendo en contra de la protesta de Peña Nieto es que ahí hubo un discurso hablando de propuesta. Y eso no se puede hacer porque es lo que... Entonces ahí se van a pasar con el drama esotérico, ¿no? Sí. Lo que está verdaderamente mal, pues es esta restricción. La verdad de las cosas es absurdo, que, ¿no? o sea, tratar de hacerlo veladamente cuando de todas maneras se hace a luces y gritos, pues bueno, simplemente no tiene ningún sentido. Yo creo que van a cambiar radicalmente las cosas en términos de la tendencia que habíamos venido observando. Primero porque durante el periodo antes de la veda, pues todos los reflectores estuvieron puestos sobre Josefina Vázquez Mota en un proceso panista importante, inclusive la mayor parte de los medios le dieron la mayor cantidad de exposición precisamente a Josefina Vázquez Mota y eso cerró un poco la contienda. Ahora ya con los equipos en términos generales, yo creo que va a ser una trayectoria brutalmente diferente en términos de cómo se ha venido cerrando la distancia entre los partidos. Habrá que ver cuál es la reacción. Y efectivamente yo creo que de fondo frente a esta toma de protesta, yo creo que lo fundamental es ver si efectivamente se va a hacer una carrera de 2, si Josefina Vázquez Mota se acerca más hacia Enrique Peña Nieto y ver qué posiciones van a tomar ellos, o si de veras va a haber una tendencia ligeramente alcista todavía de López Obrador para hacer una carrera de 3. Ahí es en donde está, porque implica campañas radicalmente diferentes de aquí en adelante. Una cosa muy interesante con esta ley es que ahorita no los dejan hacer nada, pero van a arrancar justamente cuando empieza Semana Santa, que si no importa si hacen algo porque nadie les va a hacer caso. Entonces, en realidad, la campaña va a empezar hasta que terminen las vacaciones de Semana Santa, que para el caso de los niños de primaria, pues son 2 semanas. Entonces, a mediados de abril empezaremos ya a ver un poquito de movimiento y es un tiempo muy breve, con campañas muy controladas. No se pueden hacer spots realmente en televisión, se tienen que hacer como con 15 días de anticipación para que el IFE los programe y los pase cuando al IFE le parezca conveniente, con un sorteo. Entonces realmente no hay la posibilidad de hacer una campaña pues competitiva como las que hemos visto en otras ocasiones o como las que hoy mismo se ven en otros países. Vamos a ver si eso efectivamente tiene el resultado al que se refería ahorita Ernesto, que ya se estabilicen los porcentajes en los que están, o si continúan la tendencia que traían desde antes. Esto lo vamos a saber hasta Semana Santa, ¿no? Ahora, en ese contexto, si efectivamente es un periodo muy corto, si tienes las manos amarradas de diferentes lados, si los spots en televisión van a tener un menor peso relativo, hay 2 cosas que van a determinar brutalmente el resultado de este proceso. Una es todos los medios electrónicos, las redes sociales van a jugar un papel inédito en México, porque la verdad es que hace 6 años no tenían la profundidad que tienen hoy y es el único medio relativamente libre de todas estas presiones y de todas estas ataduras. Y 2, desde luego los debates. Vamos a ver qué formato toman. Yo me quiero imaginar debates menos acartonados de los que hemos visto en el pasado en nuestro país. Difícilmente. Pero eso es fundamental para que se tome una decisión pues sensata en términos de los candidatos a los ojos de la ciudadanía mexicana. En todo caso, parecería ser que de lo que se trata es de manejar campañas lo menos ruidosas posibles. Esa sería un poco la tendencia, en donde de lo que se trata es de acallar determinado tipo de voces. Eso es lo que se está haciendo y hay que ver si eso modifica tendencias o no. Por lo pronto quedó claro
con las distintas encuestas que hemos visto, que los números pues enormes que tenían, las diferencias brutales, se cerraron en una o en otra tendencia, llámese en diferencias de 7 puntos o diferencias de 15 puntos como tales. Pero en todas se cerró 10 puntos. Pero en todos se cerró. Habrá que ver en este periodo de no campaña, por llamarlo de alguna manera, donde sí hubo campaña, la trasladaron de los candidatos a los presidentes de los partidos, que fueron los que salieron a dispararse unos contra otros. ¿Sí? Habrá que ver al término de marzo, en principios de abril, cuando empiezan, en dónde empiezan cada uno, qué efectos tienen este tipo de planteamientos de uno y otro, y de una manera muy clara, qué tanto la población se interesa directamente por el propio proceso electoral. Y aquí hay un elemento clave, uno de los grandes temas que, por ejemplo, el PRI esperaba aprovechar y que de hecho pues el señor Peña lo menciona en su toma de protesta, es la economía y la gran queja de que la economía no avanza y que no crece y que se refirió a eso. No, pues ya no sirvió porque de aquí a julio pues la economía mexicana va a ir bien, no vamos a tener sustos, a lo mejor después, pero de aquí a julio no parece posible. Van a ser 12 trimestres consecutivos creciendo arriba del 4. Los datos del día de hoy de producción industrial siguen en la misma línea. Y generación de empleo muy grande comparativamente con lo que traíamos, precisamente por esto que hablábamos de la inversión estadounidense y demás. Entonces, por ahí no hay para dónde hacerse, y el asunto de la violencia, que sigue siendo un problema muy serio a nivel nacional, se ha ido estabilizando, lleva ya un buen rato estabilizado, a grandes rasgos, con un nivel alto, pero es estable, y cuando es estable, la gente se va acostumbrando a ello y su percepción se reduce, entonces tampoco parece ser un tema tan espectacular, así que nos quedamos sin candidatos, sin campaña, sin temas, pero sí hay que elegir presidente, ¿eh? No, la gente está fría. En febrero de hace 6 años, el 72% de la gente decía, con toda seguridad voy a votar. Hoy 42%, 30 puntos por abajo. Todos estos factores confluyen, que no hay campañas, que todo es enquedito, que una serie de factores. Habrá que ver si eso no tiene un impacto muy importante a la hora de elección, porque 3 meses son relativamente pocos. Ahora, si ya no hay temas, lo que sí va a haber son figuras. O sea, lo que queda claro es que si no se puede pegar sobre los temas, porque estos no prenden, la descalificación que se supone está prohibida, pues va a ser lo que van a utilizar. De hecho, ya lo han hecho tanto en la figura de Peña Nieto como en la propia figura de Josefina, quizá menos en López Obrador por los números negativos que tiene y que ha ido también mejorando posiciones. 10 puntos. Sí, más o menos, sí. Pero la verdad es que tendrán que irse sobre una campaña, como le llaman, sucia, no de descalificación de propuesta, sino de descalificación directa de la persona como tal. Eso ya está ocurriendo, como se refería Ernesto hace un momento, en las redes sociales. Nada más que las redes sociales tienen un efecto directo sobre un porcentaje pequeño de la población. Sin embargo, han estado repercutiendo en medios impresos y con menos efectividad en medios electrónicos. Pero han tenido un impacto. Cuando el señor Peña Nieto tuvo su contratiempo en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, decían muchos que no iba a haber mayor problema porque eso nada más se había criticado en las redes sociales. Pero subió a electrónicos. Pero de ahí se volvió periódico y luego se volvió radio y televisión y sí tuvo un impacto significativo, al extremo de que pues ya ha sido pues etiquetado el señor Peña Nieto con varias características negativas que continuamente están regresando. Ahora en su campaña tenía un teleprompter para recordarle bien qué iba a decir en la propuesta, algo muy común en muchas partes del mundo, pero pues como ya estamos en esta lógica de criticarlo duramente por su dificultad para leer, pues entonces lo criticaron muy duro en las redes. Así va a ser. Así es como remedio. Yo te diría, a final de cuentas, la solidez y estructura de los partidos también va a representar un cambio muy importante. Si vemos consistentemente actos con la desorganización, como la que tuvo el PAN el domingo pasado, vis a vis pues, la aplanadora en términos de organización que tienen otros partidos políticos y que han venido desarrollando, sí te puede empezar a marcar una diferencia, inclusive desde el punto de vista mediático. Habrá que ver hasta qué punto van a empezar las etiquetas en este contexto, porque a final de cuentas también una imagen dice más que 1000 palabras y ver el estadio azul como se vio, pues ahí tendrá un efecto. El otro efecto son los candidatos que presentas atrás de los candidatos presidenciales. Claro, ¿quiénes son las segundas figuras ¿Quiénes son las y los segundas gabinetazos?
todos. O los que yo denominaba por ahí los impresentables. O sea, claro. ¿qué tal atrás de Josefina Vázquez Mota, Fernando Larrazábal? ¿Qué tal, atrás de Andrés Manuel López Obrador, Manuel Bartlett? ¿O qué tal atrás del propio Enrique Peña Nieto a el señor Romero de Champs? Síganse y a ver quién puede sustentar y presentar frente a una opinión pública a este tipo de figuritas sin que les dañe directamente en su opción, digamos, de generar internamente un proyecto, ¿no? Yo creo que ya está más o menos claro para los mexicanos qué representa cada quien. De cualquier manera, López Obrador ya hizo una campaña presidencial muy larga, porque además se apoyó desde su jefatura de gobierno en el DF. Entonces, ha hecho una campaña muy larga, todo el mundo sabe qué está ofreciendo. En el caso de Peña Nieto es más o menos claro, dado pues que el PRI lo conocemos y además la gente que va con él. Y la única que podría estar un poco en duda es, en el caso de Josefina Vázquez Mota, qué tanto va a continuar lo que hizo Calderón y qué tanto no. Esa es la única incógnita, me parece, que todavía queda por aclararse. Lo demás está ya muy claro. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos. Grecia recibe el salvavidas, a ver si todavía se puede salvar. Esto es Dinero y Poder. Los ministros de finanzas de la zona euro dieron su aprobación final a un segundo rescate para Grecia y dirigieron su atención hacia España, país al que exigen que apunte a un objetivo más estricto este año con el fin de cumplir su meta para el año 2013. El fin de semana Grecia canjeó sus bonos en manos privadas y por unos nuevos documentos de vencimiento más largo con menos de la mitad del valor nominal, una medida que reducirá sus deudas en más de 100,000 millones de euros. Ahora sí que se sacó la lotería, ¿no? Los griegos terminaron cambiando sus papelitos que no valían nada por la mitad. Bueno, menos de la mitad. Menos de la mitad. Y la verdad les fue bastante bien. Sin duda. También a los que cambiaron el papelito, también, porque la otra opción es que no cobraran nada. Nunca. Entonces, eso es cierto. Aquí la pregunta es si la bomba griega está totalmente desactivada. Sí. Sí, Grecia sí. Sí, Grecia está resuelto en lo que es la cuestión financiera. Puede ser que en materia social y política haya problemas porque pues esto de amenazar a los griegos con trabajar los ha puesto nerviosos y de hecho ya hicieron manifestaciones donde quemaron edificios en Atenas, probablemente lo vuelvan a hacer, pero pues es una cosa que tienen que resolver. Vivieron durante mucho tiempo con ingresos muy superiores a lo que estaban produciendo y ahora tienen que pagarlo. México hizo lo mismo en los años 80, tuvo que pagar sus excesos de los años previos. Esto ya resuelve el asunto griego financieramente hablando. Queda Portugal antes que España. Ahorita el margen que tiene que pagar Portugal por encima del bono alemán son 14 puntos. Es una cantidad muy grande. Esto significa realmente que no está pudiendo resolver sus asuntos, pero no es una economía tan grande como para poner en riesgo a la Unión Europea. Luego siguen España e Italia, que están los dos rondando 5 puntos de interés total, o sea, como 3 puntos arriba de Alemania. No es una situación grave, incluso en España. La discusión sobre el tamaño del déficit y demás es un mano a mano, digamos, entre Rajoy y la Unión Europea, también para darse espacio Rajoy políticamente, pero prácticamente estamos ya en el camino de salida a la crisis europea, lo cual significa simplemente que financieramente no hay una bomba, pero pues hay muchos años de trabajo por delante, ¿no? Tenía razón los ingleses cuando al armarse la Unión Europea decían: no podemos montarnos sobre un proyecto que no tiene directamente el mismo peso, la misma responsabilidad colectiva. Los ingleses no quisieron abandonar la libra, no quisieron ser plenos, digamos, socios del proyecto, bajo el argumento: aquí no están dadas las condiciones para que todos los que están metidos en este proyecto actúen en igualdad de circunstancias. Yo no sé si era el análisis previo, la premonición, lo que le quieran llamar, de lo que sería la irresponsabilidad de algunos. Parece que países como Grecia, como Hungría, ¿sí?, se montaron en la Unión Europea y dijeron: ahora sí, a vivir tranquilos, como si fuésemos ciudadanos alemanes, ingleses o franceses, y a vivir la jauja que implica directamente el ser europeo. Yo creo que implica, desde luego, esta parte de responsabilidad compartida. Hay un bien común implícito
en la Unión Europea, que es la fortaleza del euro, o la que tenían antes de este desastre, y ese bien común está soportado por el bien portarse de todos y cada uno de los miembros. Que no era obligatorio. Ese es precisamente el punto. Ahora sí es obligatorio, porque si no te quitan absolutamente todas las prebendas que puedas adquirir metido en esta Unión Europea. Yo creo que además los ingleses no estaban pasando por el mejor momento económico cuando entraban precisamente a esta Unión Europea, o se estaba conformando, y en buena parte por eso dijeron no de entrada, porque al ser uno de los 3 países de mayor desarrollo relativo, entrar a la Unión Europea no solamente es una sola moneda, es poner sobre la mesa una cantidad de dinero muy importante para dedicárselo a los países de menor desarrollo relativo, como Hungría, como Grecia, como Portugal, para que se empareje la infraestructura de los países. Y ahí sí los ingleses dijeron, espérame tantito, déjame resolver mi problema primero, mantengo mi autonomía fiscal, porque no le estoy entrando a la parte del euro, y no me obligo a esta cantidad de recursos importantísimos que le tengo que dar a una serie de países que no sé cómo se van a comportar al final del día. Yo creo que reconocen la importancia de una Europa fuerte. Bueno, el 90% de sus negocios está ahí, aunque ellos tienen una vinculación muy importante con Nueva York, y pues, su principal socio comercial sigue siendo los Estados Unidos. También hay una muy buena dosis de no querer compartir con recursos propios lo que es responsabilidad de todos. Yo creo que Europa, a final de cuentas, pasado este trago amargo, si es que efectivamente imponen las reglas y hacen cumplir esas reglas, como lo están haciendo ya desde ahorita con España, va a salir mucho mejor librada. Ya hay un entretejido económico verdaderamente impresionante, en donde buena parte de las autopartes que se hacen en Alemania se fabrican en Grecia, o se fabrican en Portugal, o están por todos lados. Y Inglaterra participa de ese entretejido bestialmente, digo, desde la parte de desarrollo tecnológico más importante, como pueden ser los aviones, los Airbuses, pues son compartidos, son ingleses y son franceses. A los anglosajones no les gusta Europa, ese es el problema. Entonces ellos no tienen ningún interés en una Europa unida, y no iban a apostarle. Los anglosajones van en su camino por otro rumbo, y por eso cuando el euro desde el principio dijeron eso va a fracasar, y ahora que estuvo a punto de fracasar estaban bien contentos y lo festejaban y nos lo decían todos los días, va a tronar Europa. No tronó, porque el euro no es un problema económico, el euro es esencialmente un problema político. Esta es la primera vez en 2000 años que Europa tiene un problema y lo resuelve sin matarse. Eso es un avance muy significativo que no hay que menospreciar. Si este fenómeno del euro continúa como va, en los próximos 3 años el dólar va a tener un problemón enfrente, porque el euro va a ser una moneda atractiva. Y si el euro es una moneda atractiva, entonces el dólar pierde el privilegio exorbitante que tuvo durante el siglo XX, y entonces nos vamos a encontrar con el problema exactamente contrario. Estados Unidos tiene una deuda pues ya cercana a lo que tiene Italia, y que hoy puede pagar porque el dólar es la moneda que más se usa. Si deja de ser la moneda que más se usa, entonces Estados Unidos va a necesitar que alguien le preste dinero, y entonces vamos a ver qué dice Inglaterra. Entonces yo creo que hay que darle tiempo al asunto. Ahora, yo sigo poniendo el dedo sobre esta parte social de Europa. La sociedad europea sí tiene capacidad para derrocar gobiernos. Lo hemos visto en el último año, pues tiraron a Papandreou, tiraron a Berlusconi y a Zapatero. Llevan estos países una racha espeluznante en materia de crecimiento económico, con una caída acumulada hasta el 2011 de 9% en promedio, más la recesión del 2012 les va a dar una caída en promedio para estos países pequeños cercana al 12%. Es como perder y borrar de un plumazo el 12% de lo que producías. Y el impacto sobre la parte del desempleo más sobre la parte de pensiones, pues es brutal. No va a ser fácil lidiar con estas dos cosas al mismo tiempo durante los siguientes 3 años. Si brincan esa, no tengo duda de que van a salir fortalecidos, pero hay que brincarlo. Y el punto que está ahí también presente como tal es esta reorganización. ¿Cómo hacerle para que ahora sí tengas la suficiente capacidad para decir, está bien, moneda única, con determinado tipo de ingresos por parte de impuestos por parte de cada país, pero también directamente una supervisión en donde no haya la posibilidad de que les metan papelitos falsos como hicieron los griegos. Yo creí que ibas a decir Coahuila. Coahuila también. Sí, aquí nos sobra eso. Sí. Pero no, eso es lo que eso es precisamente lo que se resolvió durante el año pasado. Son los acuerdos a los que se llegó y procedimientos
movimientos para evitar que eso ocurra, esperemos que lo logren, sigue quedando la parte social, pero ahorita el impacto que me parece que deberíamos estar atendiendo con mayor pertinencia es lo que va a ocurrir en China y en Brasil, debido a la recesión europea. Ellos están dejando de vender, China se está frenando y eso sí es un problema mayúsculo. Entonces, a nosotros en México, Europa no nos pesa demasiado, pero para los otros países, para los BRIC, todos completos, Brasil, Rusia, India y China, Europa es su gran mercado, se les viene abajo y les va a costar trabajo salir. Entonces, pues así como se reían de nosotros en 2009 y 2010, pues ahora nos toca al revés. Sí, pero en circunstancias además mucho más favorables para México, porque nos agarró el 2009, pero con balance global macroeconómico. A ellos los está agarrando su comercio en Europa en estas circunstancias bastante endebles en materia macroeconómica, especialmente en la parte de cambiaria. Brasil puede tener una devaluación entre 30 y 40% y apenas les alcanzaría para resarcir el desequilibrio que han acumulado en los últimos 10 años. A pesar de que se supone que Brasil tiene internamente también un sistema de flotación que simplemente no le ha... Es que realmente ellos es con mano negra, sucia, es con mano negra porque traen una deuda muy grande, pero si ahorita se devaluaran resolverían el problema que tienen con México de autos, en vez de poner un arancel de 30 se devalúan 30. Sí, pero se te dispararía también una inflación fenomenal. Su mercado interno se les cae brutalmente en términos de poder adquisitivo. Eso pasa cuando uno vende espejitos, como le hizo Lula. No todo lo que traía Lula era bueno, lo que sí era un gran vendedor, eso no hay duda. Para el caso mexicano, el caso europeo, dices, no tiene ninguna importancia. No es muy importante, ¿no? No es muy importante. Sí lo es. Sí, comerciamos el 4% con Europa. Y Europa afecta a todo el mundo, entonces por esos rebotes nos puede tocar algo, pero esencialmente nosotros vamos con Estados Unidos, así es como está este bloque. Nos pega en materia de inversión extranjera. Eso sí, porque hay bastante inversión extranjera, especialmente alemana, y de Austria, española, muy fuerte. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.